que Kevin Mitnick necesitaba a alguien que le haga un laburo de reversing para poder armar un payload para una vulnerabilidad. Me dice, bueno, lo voy a poner en contacto y le voy a mandar tu correo. Yo dije, sí, dale, seguro. Y me llega el correo del correo personal de él, de Gmail. Y yo dije, me puse a ver los encabezados. Digo, este es un forwarder o algo, y me pongo a leer el encabezado y no le podía encontrar nada. Digo, qué raro. Pero le seguía el juego y le respondía el correo, todo, y era él, era Kevin hablándome. Y creo que en las interacciones se dio cuenta de como que yo no estaba confiando mucho. Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, dame tu celular que te llamo. Dale, le digo, ya está, me acabó la joda. Y me llama por teléfono y escuché la voz y dije, este es que él le decía a sus clientes que él tenía una efectividad del 100%, que es algo que jamás nadie diría en el ambiente de pentesting. No podés garantizar eso. Él lo decía, pero era muy perseverante. Es algo que lo que caracterizaba, era muy perseverante y te taladraba la cabeza hasta que algo no salía. Te metía presión y esto se tiene que hacer, o te pedía que lo pruebes de otra forma. Incluso nos peleábamos mucho porque teníamos a veces muchos puntos de vista distintos con la experiencia. Pero bueno, algo que no le puedo negar es que efectivamente, por cansancio y demás y por perseverancia, lograba sus objetivos. Cosas que vos a veces decías, ya está, no sé, te quedan 2-3 días de pentest, ya estaba como cerrado. Decía, no, yo quiero llegar a esto. Dejaba carteles, mensajitos a veces en las redes de los sistemas con los clientes que teníamos más confianza. Les dejaba algunos mensajes, o la clásica que hacíamos era cuando el cliente nos pedía el reporte. Para él era muy importante que lográramos nosotros comprometer la máquina de la persona que era el contacto que usábamos para el pentest. ¿Y por qué? Porque decía, cuando nos pedían el reporte, decía, sí, el reporte está en tu escritorio. Decía que el cliente, en plena llamada se lo decía, no tenía escrúpulos. Y el cliente se fijaba y decía, no te lo puedo creer. Y claro, tenía ahí en el escritorio el reporte. Y para él eso era... Buenas, Joaquín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Antes ¿Cómo va? de, antes de arrancar, me gustaría que me respondas a las palabras, a la pregunta, ¿quién es Joaquín? Qué pregunta. No, Joaquín, soy el cofundador de Patagonia Security, y también soy cofundador del Córdoba Hackerspace. Y nada, un curioso de la seguridad informática, podríamos decir. Muchos años de experiencia trabajando en el campo. Y ya más de lo que me gustaría admitir, por lo menos profesionalmente, desde el 2007. Pero obviamente que desde antes ya metido en el tema de seguridad, ya desde chico, creo que de los 8 o 9 años que tuve mi primera computadora. En esa época era normal tenerlo a esa edad, no nacías con la Ujú. computadora ya. Y nada, ya desde chiquito me interesó mucho, y ya rompiendo y tocando y nada, investigando, ya en esa época de la conexión dial-up y demás. Que bueno, por suerte no fueron muchos años, pero ya fue interesante vivir esa época, porque bueno, fue como todo después fue cambiando muy rápido. Pero Claro. sí, unos 16 17 años por lo menos, 18 años en el ambiente por lo menos. Bueno, ¿cuántos? Sí. Joaquín, y fuiste mucho tiempo researcher, ¿no? Trabajé, sí, como investigador. El puesto como tal lo tuve en Core Security. Sí hice también algo de lo que podría llamarse investigación cuando trabajé en ESET. Trabajé en ESET, ahí fue mi primer trabajo profesional, y pasé por distintos puestos hasta que llegué a coordinar el laboratorio de análisis de muestras. Y eso implicaba un poco también de research, en analizar muestras, hacer reversing, tratar de identificar campañas y tratar incluso si podíamos tomar alguna acción o reportar algo a las autoridades. También lo tratábamos de hacer. Pero como researcher, más seriamente el puesto fue en Core Security, en el departamento de Core Labs. Que sí, era un departamento completamente enfocado en investigación, y la verdad que eso fue una apertura de ojos interesante de haber trabajado 7 años solamente con malware, abrir un poco las puertas y meterme, no sé, me metí mucho en la parte de researching de lo que es la parte de reversing de embebidos. La parte de meterme un poco más profundo con ASM, con los debuggers, incluso con Fusear, que yo en ese momento, hasta ese punto no había hecho nada de fuzzing. Y bueno, fue abrir un poco un campo
de posibilidades dentro de la rama de seguridad que nada, que no había hecho antes. Entonces nada, investigando, buscando vulnerabilidades, reportándolas, aprender a cómo lidiar con los certs y con las entidades que reciben ese tipo de información, y con las empresas afectadas, a saber también cómo lidiar y cómo les gusta o a veces no les gusta que les reporten este tipo de cosas. Así que bueno, nada, fue interesante, la verdad que fue muy interesante. Fue una época muy, muy linda. ¿Y cuál es la principal diferencia o algunas diferencias así entre ser un pentester y un researcher? Por ahí una pregunta que le puede ayudar mucho a una persona que no entiende mucho de lo que es el mundo del researcher. O sea, es una buena pregunta. O sea, el pentesting, que también, al ser una rama de seguridad informática, digamos, tiene ya un objetivo definido. Por lo general, cuando uno va a encarar un proyecto, ya sabe dentro de todo cuáles son los objetivos, que es, bueno, auditar ya sea una aplicación web, una empresa, una red interna, una red externa, o comprometerla, dependiendo del tipo de ejercicio que uno esté realizando, porque hay varios. Pero con el research es un poco más abstracto, porque si bien vos estás viendo a ver si algo puede fallar por algún lado, pero no sabes por dónde, entonces estás mirando absolutamente todos los vectores posibles. Es como un pentest, pero menos dirigido, más amplio y con más tiempo. Lo que tiene de bueno el research es que tenés, o sea, dependiendo del trabajo, ¿no? Pero por lo general tenés mucho tiempo para investigar. Incluso, eso también me enseñó en mi tiempo en Core, que es muy importante al momento de empezar un research es definir un plazo, porque si no puedes estar meses trabajando sobre un dispositivo o un software, lo que fuere, y sin encontrar nada. Y la verdad que eso hace que que se vuelva un poco frustrante o incluso obsoleto el tiempo que uno le dedica. Entonces está bueno definir esos objetivos del principio, pensando en, ok, voy a analizar esto, no sé con lo que me voy a encontrar, pero mis objetivos son estos, estos y estos. Puede ser que encuentre algo, puede que no, voy a ir por este lado. E incluso después también me enseñó Core esto muy interesante, que es y llevar como un backlog de lo que uno va realizando, porque puede que vos en ese momento no encuentres nada, pero lo que sí se hacía en Core mucho es que de repente alguien agarraba una investigación que había empezado alguien más, pero que no había llegado a ningún buen puerto, por decirlo de alguna manera, o no encontraba ninguna vulnerabilidad ni nada. Y a mí me pasó de haber agarrado continuar investigaciones que alguien más hizo. Y eso está bueno, porque eso también me enseñó mucho lo que es la parte de documentar bien las cosas que uno hace, explicar el porqué, incluso si no encontrás nada, o sea, demostrar por qué. Yo investigué desde proyectores, impresoras, hasta dispositivos de escala los que se utilizan en control industrial, ICS. Y nada, y si uno no documenta lo que está haciendo o explica por qué está haciendo lo que hizo o qué camino llevó, para otra persona que después lo va a leer es imposible poder seguir esa línea. Así que nada, por mi parte eso fue muy útil. Y bueno, volviendo a la pregunta original, las diferencias son esas, o sea, son tener un objetivo bien definido o no tenerlo, pero no eso significa que uno puede hacer cualquier cosa, ¿no? Que tiene que tratar de tener un objetivo bien definido, porque si no, salvo que lo haga por puro amor al arte y no sea con un fin laboral o monetario, se puede tomar el tiempo que quiera, ¿no? Si es que dispone del tiempo. Pero bueno, el pentest es un tiempo acotado, muy específico y con un objetivo bien definido. Por eso, pero el know-how o las habilidades son extrapolables. Así que está bueno hacer las dos cosas, porque yo creo que en un punto u otro la vas a terminar utilizando, dependiendo, ¿no?, el laburo que hagas en research. Pero sí, son cosas que se pueden cruzar. Tremendo. Y ahí, por ejemplo, si yo me quiero pasar de ser un pentester al mundo de research, ¿qué consejos le darías a esa persona? ¿Cómo arrancarías bueno, vos? Ya como pentester tenés un buen know-how, calculo, de cómo analizar ciertas cosas. O sea, es algo que, dependiendo qué tipo de pentesting hayas realizado, pero suponte que tu pentest fue orientado a web. Bueno, ya sabes cómo implementar un proxy, interceptar tráfico y demás. Bueno, lo mismo podés aplicarlo a otro tipo de investigaciones, podés testear, porque además el problema de testear algo que sea desde el punto de vista de research es tenés que fijarte que vos no estés violando ninguna política de ese software o hardware o lo que fuere, al testearlo sin el consentimiento del dueño.
Hoy en día, en muchos casos, en los disclaimers eso está especificado de que ciertas cosas no se pueden testear salvo que tengas la expresa autorización del desarrollador. Ahora, también pasa de que si vos le vas a reportar gratuitamente una vulnerabilidad, no creo que se enojen, o sea, van a estar más que interesados en saber qué es lo que pudiste encontrar. Pero si alguien busca dar ese salto, yo creo que lo importante es primero saber a qué targets vas a apuntar, porque una cosa es testear una aplicación web y otra cosa es testear hardware. En mi caso aprendí mucho sobre lo que es emulación de hardware, que me sirvió un montón usar QEMU para emular hardware que yo no tenía. No es que Core me pagaba hardware de infraestructura crítica porque es carísimo. Yo me bajaba el firmware y aprendí cómo compilarlo, a veces quitar ciertas protecciones y cómo sacar el file system y después cómo emularlo y cómo levantar, no sé, el web server. Y ahí sí, utilizar técnicas que ya conocía de testeo de aplicaciones web o incluso con el acceso al código o acceso al file system, puedes encontrar un montón de errores. Implementaciones de protocolos mal hechas, credenciales hardcodeadas, bypasses básicos y al login, que los hemos encontrado varios de ese tipo teniendo acceso al código. Y no, entonces creo que simplemente es leer un poco sobre a qué se quiere apuntar. Hay gente que se dedica ahora, está muy de moda el tema del research de lo que es sistemas de autos, lo que es automotive, lo que es sistemas CAN. Está muy de moda porque hoy en día los autos cada día son más complejos y son más computadoras que otra cosa. Entonces está bueno ese tipo de research. También implica capaz que la compra de cierto hardware para poder interfacear con cierto con los protocolos de los autos, pero bueno, nada, son pequeñas inversiones. Hoy en día el hardware no es tan caro como para poder hacerlo. Reitero, todo depende a qué mundo te vas a dedicar. Bueno, vos lo sabés bien, hay 1000 rubros, 1000 subrubros dentro de lo que hacemos. Podés irte a la parte de radio, podés ir a la parte como te digo, de auto, infraestructura crítica, podés irte a 1000 rubros. No sé, sistemas de pagos, POS se llama, sistemas de pagos, nada, eso hay 1000 cosas. Entonces, yo creo que es elegir un target y empezar a probar y empezar a aprender, porque lo que tiene lindo el research es eso, te lleva, te da mucho aprendizaje. Por más de que no encuentres nada, podés no encontrar ninguna vulnerabilidad, pero desarmar algo, tratar de entender cómo funciona, equivocarte, romper cosas. Me ha pasado abrir dispositivos que tenían sistemas de anti-debugging o anti-tampering, que los abrís y ya un botón de presión se dispara y se cagó, se briqueó el bicho y ya está. Eso me pasó y bueno, uno aprende, entonces también saber tener que comprar 2 dispositivos para después saber cómo cortar el case para no disparar activar ciertas detecciones del hardware. Pero bueno, es divertido, es jugar un poco y equivocarse y aprender, es eso. Y en tu experiencia como researcher y pentester, ¿qué fue lo que te acordás así, las experiencias más locas que hayas encontrado? Que digas, uff, no, hay de todo. 3 vulnerabilidades, por ejemplo. No, sí, hay de todo, o sea, tendría que... No puedo decir la empresa, pero hemos encontrado... Bueno, una muy interesante fue poder comprometer una de las empresas que tiene un montón de tiendas departamentales que desarrolla vamos a llamarle un hardware, para no dar mucha información, para hacer actividades físicas muy, muy popular. Y querían que le hagamos un ataque y que probemos todos los vectores y pudimos... O sea, lo que nos pidieron como objetivo, o sea, el peor escenario posible, que es lo que siempre le preguntamos a los clientes, ¿cuál es? Para ver si apuntamos a eso, y nos decían, si logran ser admin en AWS, en toda esta infra de AWS, es lo peor que nos puede pasar. Y logramos acceder por medio de una tienda, por un local que tenían en un shopping, pero como el shopping cerraba y no nos daba mucho tiempo, tuvimos que implantar una Raspi con un túnel reverso que lo pegamos con una broja abajo de una mesa que estaba enfrente al local. Entonces, como podemos comprometer el wifi y de ahí empezar a saltar, y íbamos avanzando muy bien hasta que de repente se nos cortaba la conexión y nos dábamos cuenta de que era
el shopping bajando las térmicas y entonces los enchufes que estábamos usando se quedaban sin energía. Bueno, ahí aprendimos que teníamos que tener una batería de backup. Pero bueno, logramos ir saltando y ir escalando hasta que comprometimos un Jenkins y demás, varias cosas hasta que logramos sacar credenciales y nos logramos meter como AWS, como AMI de AWS y logramos encontrar el firmware que utilizaban para esos equipos, toda la base de datos de clientes completa, nombre y apellidos, incluso había mucha gente famosa en esa lista, gente de alto rango en Estados Unidos, así que bueno, fue muy interesante eso porque de comprometer una empresa así, llegas a tener un montón de información de gente que confió en esa empresa. Por eso obviamente no podemos decir el nombre de la empresa porque eso fue un ejercicio pago, ¿no? Pero bueno, ese fue muy interesante. También me ha pasado cosas que creo que antes incluso de la vida profesional, ya leyendo e investigando, que me llegaron a asustar cuando me metí más en la parte de fracking, que es la parte con el tema de celulares y torres de teléfono y demás. Poder poner celulares en modo monitor y escuchar conversaciones o poder acceder a centrales de teléfono desde un teléfono normal. Ahí un poco me asustó y lo dejé a eso porque me parecía demasiado poder para alguien y muy peligroso que eso estuviera accesible. Pero bueno, eran cosas que capaz que antes estaban y ahora quizás no, o espero que no. Pero bueno, obviamente ahora no tengo el permiso para poder hacer eso. Pero sí, han habido muchas situaciones con clientes, la verdad que de todo, nos hemos encontrado con de todo. Hemos jugado mucho también al gato y el ratón con varios SOCs, con la gente de CrowdStrike. Le hemos dejado mensajes y nos responden porque saben que estamos haciendo un ejercicio, así que bueno, son cosas divertidas capaz que a veces pasan en un ejercicio de Red Team, y cuando ya se dan cuenta de quién sos o porque nos conocen cuando estamos haciendo ejercicio, que te reconozca una empresa como CrowdStrike y demás haciendo este juego y demás y te dejen un mensaje en los mismos servidores del cliente, está bueno, es gracioso y divertido. Pero bueno, hay muchas cosas, o sea, vulnerabilidades así hemos encontrado de todo. Hemos encontrado muchas cosas que son catastróficas y también nos ha pasado de clientes que después han elevado mucho la vara y se nos ha complicado muchísimo poder comprometerlos de vuelta, y terminás buscando y rascando información de lugares que jamás te hubieras imaginado. Pero nos hemos llegado, creo que en la última de esta pregunta, nos hemos llegado, haciendo llamadas por teléfono para hacer phishing y para comprometer alguna cuenta de un empleado. Justo dimos con una empleada que la acababan de despedir. Estaba re enojada con nosotros que nos estábamos haciendo pasar por los de Haití, que cómo podía ser que le estemos llamando para ahora si ella la acababan de despedir. Y bueno, la persona que estaba llamando le dijo, bueno, está bien, pero bueno, vos todavía tenés la portátil de la empresa. Sí, bueno, no, está bien, no te preocupes, te vamos a mandar un carrier que la va a pasar a buscar. Entonces vestimos a uno de los chicos como uno de UPS con todo un tag armado todo, y fue a buscar la portátil de la empresa y se la dio, se la entregó, y salió el marido re enojado a decirle que cómo podía ser que le vayan a buscar la computadora, que sé yo. Y le dice, no, yo soy solamente un carrier, vengo a buscar esto. Y bueno, nos hicimos de una portátil de la empresa en un ejercicio de pentest y le dijimos, bueno, fíjate, acá no tenés un procedimiento con tus empleados, no saben a quién le tienen que dar la computadora si por alguna razón se desvinculan. Y nos dio un equipo de la empresa. O sea, si muchas veces las empresas tienen vinculado el acceso a la VPN a un dispositivo, entonces para nosotros eso es oro. Pero bueno, son muchas de esas cosas que uno se va adaptando en lo que va pasando en un ejercicio, ¿no? Es un juego a veces, pero bueno, a veces sale bien, a veces sale mal. Tremendo, esas historias estaban muy buenas. Esa última que mencionabas de la señora, ¿fue en un ejercicio de Red Team? Un ejercicio de Red Team, y el que estaba llamando era Kevin, en ese momento, Kevin Mindick. Claro. Estábamos haciendo un ejercicio con él. Ok, ya vamos a entrar ahí en preguntas relacionadas a Kevin, pero mencionaste Red Team y seguramente quizás hay mucha gente que no conozca qué es Red Team, porque quizás conozcan lo que es pentesting, entonces está bueno explicar ahí de qué se trata el Red Team. Claro, el Red Team es un ejercicio en el que básicamente se simula un ataque real. El cliente nos da permiso, por decirlo de alguna forma, de testear toda su infraestructura,
y muchas veces lo que también implica que nos permite hacer ataques de ingeniería social como envío de phishing o vishing, y nada, ese tipo de ejercicio es mucho más real para el cliente. Eso le demuestra al cliente si está verdaderamente preparado para un ataque real, un escenario real, que nosotros básicamente lo único que hacemos es simulamos lo que pasa realmente que realizan los cibercriminales, que básicamente es buscar información y demás, como le pasó a grandes empresas tenemos los ejemplos del Caesar Palace, o MGM, que los comprometieron toda su red por una llamada telefónica. Y bueno, eso demuestra que es muy poderoso. O sea, a veces el phishing se pasa de lado, así se van a tener que ser muy pavos para caer, pero la realidad es que las empresas que nosotros testeamos son empresas muy muy grandes, y cuando tienen tantos empleados es muy importante capacitarlos, pero es muy difícil que estén todos bien capacitados y demás. Y nosotros usamos algunos trucos como para saber targetear a quienes creemos que no van a estar bien capacitados. Entonces ese ajuste de la técnica, o incluso usar spoofers para llamar por teléfono a las personas, a los empleados, haciéndonos pasar por el número de teléfono de la empresa, que le da legitimidad. Entonces ellos en el Caller ID ven que lo están llamando de la empresa y ya está, van a responder. Si escuchan una voz del otro lado que más o menos sabe lo que está diciendo, te van a dar todo. Te van a dar un segundo factor de autenticación, que es muchas veces lo que buscamos cuando ya comprometimos una cuenta, quizás haciendo password spray. Y eso ya nos abre un montón de caminos, y después nos metemos y acceso a la VPN. Y lo bueno del ejercicio del Red Team es que no termina ahí, no es, ok, accedí a la red y ya está. Es después escalar privilegios, y después es llegar a, no sé, donde están las credenciales de la gente de IT, acceder a la máquina de la alta gerencia, acceder a base de datos, a lo que el cliente, que sea lo más crítico para el cliente, es a donde vamos a ir. Después está todo demás, lo que es acceso a sistemas de control de acceso, cámaras de seguridad y demás. Eso a veces es como evidencia de color que queda lindo en el reporte, pero sabemos que a veces la información más sensible está en el know-how de la empresa o en un source code propietario. Pero bueno, es un lindo ejercicio porque no hay restricciones. Incluso hay una variante del Red Team, cuando el Red Team se puede hacer de forma completa, que es cuando te permiten incluso también atacar la infraestructura física de la empresa y hacerte pasar por un proveedor o un mensajero o lo que sea, y tratar de meterte adentro de las oficinas y tratar de llegar a la sala de servidores, o conectar un dispositivo en un RJ45 o algo que te permita lograr una persistencia dentro de la red. O sea, buscarle por todos lados, atacar la red Wi-Fi, porque es lo que haría realmente un atacante real. Un atacante que con un ataque dirigido es lo que realmente haría. Entonces, eso es lo que se busca simular en ese tipo de ejercicio. La verdad que suena súper divertido, nada que ver a un pentest. Es otro mundo. Es otro mundo, pero bueno, se usan técnicas similares, así que está bueno. Sí. Hoy mencionaste de algunas técnicas que utilizan en el phishing. ¿Podrías tirar así algunas, tipo para targetear personas? ¿Cuáles van a ser sus targets? ¿Cómo eligen ustedes a esas personas, por ejemplo? Sí, sin dar mucho de los trucos que tenemos, pero en realidad son trucos. Es más experiencia de haber hecho y equivocado y haber probado hasta que algo funciona. Hacemos hoy en día hay mucha información online, entonces primero empezamos a buscar, tratar de lograr listas de los empleados, buscando por LinkedIn o distintas redes. Y después lo que solemos buscar, que es lo que tiene interesante LinkedIn, que no sé si lo habré escuchado en alguna charla, pero bueno, es algo interesante para mencionar, es que LinkedIn te muestra la antigüedad. Y la antigüedad de la persona es súper importante, porque una persona que acaba de entrar hace un mes, es muy difícil que esté capacitada en phishing, porque hasta que le hacen el onboarding y hasta que hace todo, muy difícilmente esté capacitada. Lo que nosotros recomendamos a las empresas es que una persona que acaba de entrar a una empresa no debería tener muchos accesos, porque todavía no conoce las políticas, porque puede pasar estas cosas, pero nos ha pasado que hemos targeteado gente que acababa de entrar a una empresa y ya tenía credenciales de AWS con muchos privilegios. Entonces, ¿por qué? Porque era un desarrollador. Por lo general tratamos de buscar gente no técnica, pero a veces por el tipo de acceso que estás buscando y el tiempo del pentest que se te va acabando, y tenés que targetear a alguien que sea un poco técnico y medio que te la jugás. Entonces se arman mails muy dirigidos, nada de esas cosas genéricas, sino se busca algo recontra dirigido,
que sepamos, nosotros tenemos nuestros propios laboratorios y testeamos mucho de que ver si nosotros llegamos a inbox. Muchas veces el phishing recién se manda cuando logramos comprometer una cuenta, y una vez que tenemos la cuenta podemos chequear que efectivamente lleguemos a inbox, que no estamos siendo flagueados de ninguna manera. Lograr eso implica conocer cómo funcionan los sistemas de control de anti-spam y cómo funciona el scoring que ellos aplican. Entonces, para nosotros lograr que el scoring no sea tan alto para que nos flagueen, tenemos que ver cómo lo armamos, si ponemos un link o no ponemos un link. A veces ponemos un link a un sistema que es confiado, pero ese sistema, no sé, por decirte un ejemplo, Okta, hay trucos para hacer redirecciones. Entonces, un link de Okta no va a estar flagueado, pero nosotros, cuando ellos hacen clic en ese link, eso los redirecciona después a un sitio nuestro, y bueno, y ahí ya, si logramos que puedan hacer clic en el link y que el link efectivamente se cargue, ya después, bueno, está en que el engaño sea completo y que la persona cargue los datos. Nosotros hacemos eso, mandamos campañas, usamos mucho la tool esta Evil Jinx, que es muy buena para eso, y después estamos mirando así la shell, cuando sale un clic o algo, a ver si cargan o no meten los datos. Porque, ¿qué ¿Cómo? pasa? No, ¿Se cortó? No, sí. Cuando ellos hacen clic, como nosotros, más que las credenciales, además de las credenciales, estamos robando la sesión se vence. Entonces, nosotros lo que hacemos es, nos robamos la sesión, ni bien vemos el clic, y la sesión la abrimos en una máquina que ya tenemos, que está ubicada por lo general en una región muy cercana o la misma en la que ellos están ubicados. Y después lo que buscamos hacer es, le cargamos un plugin al browser para que esa sesión se refresque cada 5 minutos, para que nunca venza. Y a él, de la shell, del browser donde se loguearon y demás, lo sacamos. Cosa que esa sesión ellos no la puedan cerrar. Entonces mantenemos una sesión viva nosotros. ¿Por qué la sesión? Porque muchos de los sistemas hoy en día tienen segundo factor y no tienen ningún tipo de valor que yo me robe en segundo factor, salvo que lo use yo. Si ya está usado no me sirve, entonces por eso usamos el robo de sesión. Y eso es como estar muy ahí, es medio estresante porque me ha pasado de que mandamos campañas y de repente no estamos viendo nada y no sé, me tengo que ir a comer y me voy con la computadora mirando la shell todo el tiempo porque mi familia me pregunta, dice, ¿qué estás haciendo? No, porque estoy mandando campañas, yo tengo que estar mirando acá, entonces estás comiendo así mirando a ver que no haya un clic o algo, o por eso a veces con mi socio también nos balanceamos un poco eso, porque si no es estar mirando constantemente, uno no sabe cuándo una persona va a hacer clic o no, lo podés estimar por la zona horaria en la que están, pero bueno, nada, es un poco de suerte, ¿no? Y cuando pasa, bueno, hay que estar listos porque si no perdés una oportunidad. Pero bueno, es un poco jugar con eso y ir aprendiendo cómo funciona cada sistema, dónde tienen federado el correo, si es Office 365, si es Gmail o si es algo propio, pero tienen, no sé, Barracuda en el medio, lo que sea. Es ir conociendo cómo cada uno de esos sistemas funciona y buscarle la vuelta de cómo ir bypassando los controles que ellos pueden ir realizando, ¿no? Muy bueno. La verdad que es súper interesante el tema de las campañas. Sí, Hoy sí, mencionaste ahí a una persona que es tu socio. ¿Querés contarnos un poco cómo nace Patagonia Security? Sí, mi socio Fernando Catoira. Con él somos amigos desde la primaria, desde séptimo grado, así que nos conocemos hace mucho, hay mucha confianza. Y Patagonia surge, bueno, ahora legalmente lo puedo contar porque ninguno de los dos pertenece a esa empresa, pero cuando los dos estábamos trabajando en Core, yo ya desde ese tiempo quería hacer algo propio y sabía que es más difícil hacerlo solo y digamos, una de las pocas personas que tengo suma confianza, no solamente por la relación de amistad que tengo, sino porque yo he trabajado mucho con Fer, trabajé en ESET también con él, que yo lo recomendé para que entrara, y después en Core también lo recomendé para que entrara, y él entró directamente al departamento de Pentesting. Y ahí se me ocurrió decir, che, empecemos a hacer algo, busquemos hacer algo propio, para ver cómo nos va. Estábamos un poco en conflicto porque supuestamente en Core no podíamos hacer eso, pero la realidad es que nosotros no le estábamos compitiendo a Core. Dos muñecos como nosotros no le estaba compitiendo a semejante empresa, así que nada, y empezamos a charlar un poco. Obviamente la idea del nombre es porque los dos somos del sur de la Patagonia, de Río Negro,
Entonces, bueno, Patagonia Security surgió de ahí y nada, y a poquito empezamos a darle forma a algo, correo, sitio y empezar a hablar, a hacer algunos que otros trabajos con gente que nos recomendaba, que nos conocía. Eh, y bueno, ahí fue cuando un poco surge también lo de Kevin en ese momento, que no sé si me estoy adelantando a una pregunta. Eh, pero bueno, ahí surge un contacto directo de Kevin que, bueno, nada, fue como medio un cambio de paradigma para mí porque dijimos, bueno, che, podemos empezar a laburar mucho y muy bien con alguien muy reconocido que tiene excelentes clientes. Entonces ahí fue cuando empezamos a crecer y empezar a enfocarnos más a Patagonia. No sé si querés que ¿Cómo ahonde fue? en esa parte. Todavía no, le vamos a dejar Ah, ahí ok, expectante ok. a la persona que esté escuchando esto. De ¿Cómo fue una. esa transición de ser técnico a ponerse la camisa de empresario? Es decir, bueno, tengo que comer ahora y voy a tener que mantener Sí, a mi bueno, familia, va a depender de mí. bueno, eso fue difícil porque en realidad eso no fue enseguida en Core, eso fue después. Yo después me fui a trabajar a Faraday. En ese momento era este, a trabajar al departamento de Pentest. Y obviamente ellos ya conocían de Patagonia Security porque incluso nos habían contratado. Y si yo los conozco a los chicos de Faraday, son todos amigos. Y, y bueno, nada, seguí trabajando mucho tiempo en Faraday y a la vez también tenía laburo por Patagonia, incluso a veces Faraday, yo laburando en Faraday, nos contrataba a nosotros de Patagonia. Entonces se terminaba a las 6 de la tarde y después empezaba como Patagonia a hacer trabajos para Faraday, lo que hacía que se me hagan jornadas muy largas. Pero bueno, empecé a subir o sea, empecé a tener más responsabilidades en Fara y me tuve que hacer cargo del área no, me ofrecieron, perdón, hacerme cargo del área de, de pentesting, y después otras áreas de servicios que incluían Faraday. Y nada, eso hizo que mi rol y mi posición vaya subiendo al punto de que el cambio de rol que me requerían, implicaba que yo, al tener más visibilidad, no debería o por lo menos no se debería de ver en LinkedIn que yo también soy el cofundador de otra empresa de seguridad. Como que requería de una exclusividad que en ese momento yo me cuestioné porque dije, no sé si quiero ser exclusivo y no sé si quiero dejar Patagonia de lado porque quiero probar cómo me va. Y ya estábamos en una condición en la que más o menos dijimos, bueno, nos podemos más o menos mantener. Y les dije a los chicos que les agradecí obviamente la oferta de cambio de puesto, pero que no obstante iba a probar cómo me iba con Patagonia y si no, bueno, volvería arrodillado a pedir de vuelta laburo. Pero bueno, ahí costó mucho porque obviamente, bueno, vos lo sabés, yo tengo hijos, Fer también tiene una hija. Y cuando uno tiene una familia a cargo, o sea, si es uno solo, es capaz que es más fácil tirarse en la pileta. Pero cuando, nada, ya tenés responsabilidades y demás, cuesta un poco. Me dio bastante miedo tomar esa decisión. Eh, pero después de hacerla, la verdad que fue fantástico. Y incluso me pasó lo que todo el mundo dice, que yo decía es imposible que sea así, que uno se cuestiona por qué no lo hice antes. Y bueno, ¿por qué no lo hice antes? Porque, bueno, quizás no estaban las condiciones dadas, eh, quizás había más miedo de lo que yo creía o no tenía ninguna certeza si me iba a ir bien. Y nada, la verdad que con Fer, como laburamos muy bien, nos gusta mucho lo que hacemos y somos responsables y tratamos con mucho respeto y con mucho cuidado lo que hacemos porque sabemos que estamos tocando sensibilidades muy importantes para los clientes. Nada, nos empezó a ir bien, obviamente teníamos mucho laburo regular con Kevin, entonces eso también nos ayudó un montón y obviamente después nos fuimos haciendo también de una cartera de clientes que nos permitió seguir avanzando y digamos, no depender obviamente exclusivamente de uno u otro, lo que nos permite obviamente decir, bueno, ya está, somos Patagonia Security y ahora somos Patagonia Security. Por más de que después, o sea, en este ambiente, y vos lo sabrás bien, hay mucho trabajo tercerizado y muchos de los trabajos que a veces que hacemos son para otra empresa de seguridad que nos subcontrata. No tenemos ningún problema con eso. Obviamente no aparece nuestro nombre, pero es un trabajo bien, bien, bien pago y bueno, nosotros también lo hemos hecho en el pasado y es algo que pasa mucho en el ambiente, así que por suerte
laburo no falta, así que por eso estoy satisfecho de haber tomado la decisión. Qué recorrido, loco, ¿eh? La verdad que los admiro mucho. Mucho huevo ahí en el camino. Y costó bastante, créeme que costó. Yo te estoy suavizando bastante, pero costó. Hoy mencionaste a Kevin y no sé si te conté alguna vez, pero yo cuando estudiaba ingeniería en sistemas en mi primer año, me tocó dar una charla y el profesor nos daba a elegir ahí de lo que queríamos hablar y era de Sí. introducción a la ingeniería. Y me puse a buscar en YouTube, ahí estaba despertándome el bichito, la curiosidad y ¿Ingeniería encontré social? No, encontré la historia de Kevin, que decía el hacker Ujú. más famoso del mundo. De ahí empecé a estudiar la biografía y qué loco, dije, no puede ser tan Sí, copada la historia sí, del tipo es de película, es literalmente de Sí, película. y bueno, ahí surgió mis inicios en el hacking, digamos. Ahí me despertó el bichito, empecé a hacer cursos, a meterme un poquito, de a poquito. Y bueno, así arranqué. Así que ahora Bueno, pasándote a la pregunta, ¿cómo fue el primer contacto con Kevin? nada, eso fue una locura. Y haciéndote un paréntesis, a mí me pasó algo similar. Yo vivía en el sur, allá en la Patagonia, en Río Negro, en General Roca, donde no estaba el flujo de información o revistas y tanto como había en Buenos Aires. Y recibía una revista de informática cada tanto y en una de esas llegó una que decía hackers, héroes o villanos. Todavía la tengo guardada. Y con un montón de historias de hackers conocidos, de historias de gente, pero estamos hablando de la vieja época, de los 90 y para atrás, eh, rusos, un montón de ejemplos, y entre ellos estaba Kevin. Y ahí leí la historia yo también, y ahí me enteré y me puse a indagar y demás, y me acuerdo que todavía tengo esa revista, que después de ese también fue como mi disparador a meterme y a leer un poco más de eso, y yo tendría 10 11 años, y ahí empecé a buscar, a leer información, a imprimir un montón de cosas con la impresora matriz de puntos, tengo un montón de cosas impresas en ese momento para poder leer y demás, porque como la conexión de internet no era continua como es ahora, no me podía dar el lujo de estar conectado todo el tiempo, entonces bajaba la información y después la imprimía para poder leerla. Y me acuerdo que esa revista ahí, cuando me metí ya mucho en el tema y me encantó, la tengo y tengo circulado con lapicera Héroes, porque me pareció fantástico, ¿no? La temática. Y cuando me llaman, me manda un mensaje un amigo del ambiente, cuando yo estaba en Core, diciéndome que nada, que Kevin Nick necesitaba a alguien que le haga un laburo de reversing para poder armar un payload para una vulnerabilidad que estaba como reportada pero no era pública, y que había algo de información pero que no estaba pública y todavía me acuerdo, era un exploit para Word de macOS. Y yo a esta persona la conozco, es una persona muy jodona, y yo dije, es una tremenda joda, que es de hacer esas jodas de ese tipo, entonces me llega, me dice, bueno, lo voy a poner en contacto y le voy a mandar tu correo. Yo dije, sí, sí, dale, seguro. Y me llega el correo del correo personal de él, de Gmail. Eh, y yo dije, me puse a ver los encabezados. Digo, este es un forwarder o algo. Y me pongo a leer el encabezado y no le podía encontrar nada. Digo, qué raro. Pero le seguía el juego y le respondía el correo, todo. Y era él, era Kevin hablándome. Y creo que en las interacciones se dio cuenta de como que yo no estaba confiando mucho. Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, dame tu celular que te llamo. Así más fácil, porque así por el teléfono, por el correo es medio difícil. Dale, dale, le digo, ya está, digo, se le acabó la joda. Y me llama por teléfono, yo me acuerdo que estaba en la oficina en ese momento. Y escuché la voz y dije, este es Kevin. Porque yo ya me había visto todos los documentales habido para ver. Y la voz es inconfundible. Y lo escuché y le escuché los mismos modismos al hablar y todo. Dije, este es Kevin. Y nada. Ahí creo que me habré sentado porque casi que no lo podía creer que estaba hablando con él. Y nada, empezamos a hablar y me dijo, necesito esto, qué sé yo, vos crees que lo puedes hacer. Le digo, sí, sí, le digo, le pido ayuda a un amigo, le digo, qué sé yo, que me da una mano, le digo, pero sí, nos ponemos a trabajar. Ni bien corto, creo que me fui corriendo ahí a donde estaba Fer, las oficinas, a hablar con Fer. Le digo, acabo de hablar le digo, con Kevin Mindy. Le digo, no lo puedo creer. Y parece que el que había sido el contacto en el medio era Chema Alonso. Como Kevin era amigo de Chema, Chema
es amigo de este amigo mío, y él le dijo, che, bueno, yo conozco a alguien capaz que lo puede hacer, y fue una cadena, y llegué yo. Y nada, hicimos ese laburo, él quedó conforme, y después me empezó a pedir más cosas, y che, bueno, yo necesito hacer esto, y era mucha cosa de scripting o tulear cosas. Y yo le preguntaba, che, pero ¿para qué es esto? No, no es para proyectos. Y me empezó a decir para pentesting. Dice, ¿saben algo de pentesting? Y yo, sí, nosotros también hacemos pentesting y demás. Entonces empezamos como como asistirlo en creación de tools y demás. Y después nos empezamos a meter en la parte de pentesting porque él empezó a ver que nosotros también hacíamos esto. Y nada, y una cosa llevó a la otra y empezamos a hacer un montón de laburos hasta que después, bueno, firmamos un contrato de contractors, dándole una exclusividad de horas al mes y a laburar y hacer un montón de proyectos. Y la verdad que eso nos permitió conocer infraestructuras que antes capaz no habíamos podido testear. Si bien quizás Fer más sí por el lado de Core, porque Core también tiene clientes muy grandes, pero bueno, él tenía llegada a clientes muy piolas, incluso, no sé, por medio de él hemos testeado sistemas de detección temprana de misiles, de sistemas de defensa. O sea, esa es una cosa que no puedes creer, que si no llegás por cuestiones de clearance y demás. Y nada, eso está genial. Tener llegada, obviamente por el nombre de él, a clientes de ese tipo es una locura y es un montón de aprendizaje para nosotros también. Así que nada, fue una historia muy, muy loca. Testear con él, estar en llamadas con él hasta las 4 o 5 de la mañana, él estar en aviones volando y estar en llamada con nosotros, era estar en llamada constante. Era bastante agotador, pero la verdad que era interesante porque, bueno, estar hablando con una leyenda, incluso escucharlo en vivo, hacer phishing, hacer ingeniería social, era una locura. La verdad que era una locura porque tenía mucha cintura para eso y mucha rapidez y obviamente nada, es siempre lo caracterizó. Entonces nada, fue muy lindo poder trabajar con él y bueno, estuvimos 7 años hasta que bueno, falleció hace un año ya. 2 años. Bueno, 1 año y medio, sí. ¿Y sentían mucha presión al trabajar con él? Sí, es que él se encargaba de hacer la presión, no solamente porque era trabajar con él, porque él le decía a sus clientes que él tenía una efectividad del 100%, que es algo que jamás nadie diría en el ambiente de pentesting, no podés garantizar eso. Él lo decía, pero era muy perseverante, es algo que lo caracterizaba, era muy perseverante y te taladraba la cabeza hasta que algo no salía, te metía presión y esto se tiene que hacer o te pedía que lo pruebes de otra forma. Incluso nos peleábamos mucho porque teníamos a veces muchos puntos de vista distintos con la experiencia que nosotros teníamos. Nosotros teníamos un perfil bastante más técnico y él más práctico o aplicado. Y nada, teníamos un montón de discusiones. Pero bueno, algo que no le puedo negar es que efectivamente por cansancio y demás y por perseverancia lograba sus objetivos. Cosas que vos a veces decías, ya está, no sé, te quedan 2-3 días de pentest, ya estaba como cerrado. Decía, no, yo quiero llegar a esto, hasta acá, quiero lograr este acceso. Y hasta que no lo lograbas no parábamos y así nos tenía a veces hasta altas horas de la noche. Creo que una vez llegamos a estar casi 20 horas de llamada continua con él, sin cortar, porque era pasar el día entero. Mi familia se fue a dormir y se levantó y yo seguía en llamada. No, o sea, me he dormido mucho. No, era una locura. Yo me he dormido en llamadas con él. O sea, tenemos anécdotas de que yo me dormí en llamada con él porque no daba más. Eran 6, 7 de la mañana. Y el tema es que una vez que lográs el acceso y no tenés perseverancia, como que tenés que estar ahí mucho tratando de lograr algo o tratar de meter un beacon en algún lado para lograr perseverancia. Y no pasa siempre cuando vos querés, que es el mejor horario. A veces te pasa a última hora de la noche y estás logrando y laburando hasta que lo lográs. Y después le decíamos, che, bueno, me voy a dormir 12 horas, no me ves dentro de 12 horas porque estábamos liquidados. Pero sí, Fer me decía, che, anoche te dormiste en la llamada porque era agotador, la verdad que era agotador. Pero bueno, era divertido, o sea, son cosas que pude hacer más de pibe hoy, ya rozando los 40, ni loco te hago eso. Ya ni loco llego a esos puntos. La verdad que no. Che, Joaco, ¿y tenía muchas herramientas así a su disposición él en su equipo? Herramientas pagas.
o tools que Sí, usábamos. o sea, tools para ponerle para romper contraseñas. Creo que una vez me había comentado que tenían una. No, sí, él tenía armado una granja de placas que después la fue mejorando y compró, no sé, yo de placas de video soy un queso, pero no me acuerdo si eran 20 30 o 40 50 no me acuerdo cuál era, pero eran, no sé, 20 placas de esas, todas conectadas y demás, y lo usábamos mucho para craquear hashes. Nosotros cuando comprometíamos una red y entrábamos en la red interna, una de las primeras cosas que muchas veces se suele hacer es sacar los SPN hashes, que son bastante lentos de craquear, entonces necesitas mucha fuerza, mucha capacidad de cómputo, y bueno, eso nos servía un montón para poder craquear los hashes. O si ampliabas memoria y sacabas un hash, un SHA-1, también esos son más rápidos de craquear, y la verdad que la craqueadora debe ser un despelote porque en menos de una hora ya cualquier contraseña de 8 caracteres te la sacaba, no importaba si tuvieras símbolos y demás. Entonces ese era, si el estándar de contraseñas no era bueno, sacabas contraseñas al rolete. Y algo que también solíamos hacer es cuando lográbamos ser domain admin y comprometer al dominio entero, dampeábamos todos los hashes del dominio y después craqueamos esos hashes para después demostrarle al cliente el porcentaje de contraseñas que pudimos craquear, para demostrarle también la falta de fortaleza o no de las contraseñas que usan los empleados. Y eso también era interesante demostrárselo en porcentaje al cliente, que a veces en esas contraseñas salían las contraseñas del SEO, el CFO y un montón de cosas que, bueno, para ellos son picantes, ¿no? Y así anécdotas que te acuerdes que hayas vivido con él o que recuerdes que diga, uff, a qué nivel llevaba su pasión por el trabajo. No, bueno, eso que te cuento de él estar en llamada constantemente con nosotros era algo, una locura. Él subirse al avión y escuchar al personal a bordo del avión que decía, che, bajá la computadora, la tenés que apagar porque vamos a despegar. Y el recaliente diciendo, sí, bueno, pará. Bueno, dice, bueno, no sigan, que cuando llego a 10.000 pies me conecto al wifi, o sea, pagaba el wifi del avión y seguimos hablando porque él no quería perderse, él quería que estar siempre compartiendo pantalla y ver lo que estábamos haciendo nosotros, porque no quería perderse el momento que comprometíamos al cliente. Para él era éxtasis eso, que siempre lo es para uno también, pero bueno, él no se lo quería perder. Entonces, de esas así miles. Él no manejaba su auto, pues se lo manejaba la novia porque estaba en llamada con nosotros, porque si no, chocaba. Entonces, era así constantemente. Y esa que te conté del dispositivo que plantamos para comprometer esta empresa, el acceso, o sea, él accede al Wi-Fi, pero después dentro del Wi-Fi estaban las máquinas, las estaciones de trabajo del personal de la tienda que vendía estos equipos. Y él veía las máquinas, las veía en la red, él estaba físicamente ahí. Incluso fue al local a hacer como que iba a comprar alguno de estos elementos que vendía la empresa y nada, a ver si podía comprometer algo. Pero nada, y después se fue a un café y ya tenía acceso al wifi me acuerdo de haberlo visto decir, che, acá están las Macs que ellos usan, y tenían el puerto SSH abierto. Bueno, voy a probar, qué sé yo. Y me acuerdo que él, probando a mano, sacó la contraseña de una de las máquinas. Y ahí yo dije, no puedes tener... No dije suerte, dije otra cosa, no sé cuál es la restricción de palabras a usar en el canal, pero yo dije, no puedes tener tanta suerte. No puedes dar con la contraseña probando así a mano alzada, le digo. Nada, probando cosas obvias, pero no puedes dar con y nada, ahí entramos a la máquina del tipo y de repente perdimos la conexión y él se da cuenta de que era el tipo había bajado la tapa. Entonces buscó el teléfono del local y como él estaba en el shopping, iba a haber mucho ruido, así que fue otro de los miembros del equipo con acento yankee, obvio, que lo hicimos que llamara al local y le dijeron a esta persona, que ya sabíamos el nombre porque estábamos adentro de la máquina, que no bajar la tapa ni nada porque estamos aplicando una actualización de sistema y demás. Y el tipo dijo, no sé si no hay problema, tienen tiempo hasta que me voy del laburo que tengo que llevarme la máquina. Entonces logramos que el tipo mantuviera la máquina abierta con el tiempo suficiente para nosotros tratar de elevarnos a la red y tratar de llegar al headquarters donde estaban todos los sistemas. Pero bueno, como no podíamos estar en el shopping hasta altas horas de la noche porque el shopping cerraba, por eso implementamos lo del dispositivo. Pero bueno, así muchas han habido muy interesantes.
La verdad que él lo disfrutaba mucho y la verdad que escucharlo reírse por estas situaciones y por estas secuencias que a veces pasaban o cuando nos robamos la portátil, nada, era muy, muy divertido, la verdad, porque él lo disfrutaba mucho. Él lo hacía por pura pasión, no tenía ningún interés monetario, la verdad que le fascinaba y se divertía y él lo único que quería era divertirse. Y nosotros éramos sus amigos, nos trataba como amigos, no como empleados, porque la realidad era que era lo que a él lo inspiraba, esto de ir a avanzar y meterse a sistemas y demás, nunca con un objetivo malicioso ni nada, sino simplemente para demostrar que podía hacerlo. Y mojarle la oreja a una persona de IT para él era lo mejor. Él dejaba carteles, mensajitos a veces en las redes de los sistemas con los clientes que teníamos más confianza, les dejaba algunos mensajes, o la clásica que hacíamos era cuando el cliente nos pedía el reporte, para él era muy importante que lográramos nosotros comprometer la máquina de la persona que era el contacto que usábamos para el pentest. ¿Y por qué? Porque decía, cuando nos pedían el reporte, decía, sí, el reporte está en tu escritorio. Decía que el cliente, en plena llamada se lo decía, no tenía escrúpulos. Y el cliente se fijaba y decía, no te lo puedo creer. Y claro, tenía ahí en el escritorio el reporte. Y para él eso era lo mejor de su día, que hacer una cosa así, ¿viste? Se reía, se mataba de la risa. Así que bueno, la verdad que eso era lo lindo de verlo disfrutar tanto de esto que hacemos, ¿no? kevinwashere.txt. Sí, así. Y nos ha pasado, hace poco nos pasó un pentest que hicimos a un cliente recurrente que tiene muchas cosas dentro de su file system y encontramos una de las carpetas que él dejó creada. Y me acuerdo que le saqué una factura de pantalla y se lo mandé a la mujer porque, bueno, nada, es anecdótico y son cosas que perduran, ¿no? Que quedan ahí. Así que nada, sí, interesante. Pero bueno, fue una relación larga, con altos y bajos y todo, pero bueno, la verdad que lo que le pasó fue una tristeza porque, bueno, se nos fue muy pronto, un tipo muy joven para la edad, digamos, para morir a esa edad, y la verdad que una enfermedad de miércoles, por no decir otra cosa. Pero bueno, nada, la peleó mucho y bueno, mal que mal, tiene mucho legado, y bueno, es un nombre que claramente va a perdurar. Quedó en la historia de todos. Che, Joaquín, y cambiando ahora un poco la pregunta, clientes gringos versus clientes de LATAM. ¿Cuál pensás que es la diferencia? Debe haber muchísimas, ¿no? Acá se me ofende en medio de Latinoamérica. No, nosotros, mira, empezamos trabajando con Latinoamérica mucho porque, bueno, nada, es nuestro mercado. Incluso nosotros siempre a los clientes de Latinoamérica siempre hacíamos un descuento, hacíamos un precio diferencial porque sabemos que la diferencia de cotización y demás es distinta y lo que se gana es distinto. Entonces siempre hacíamos una diferenciación, nunca cobrábamos lo mismo. Pero nos pasaba de que renegábamos mucho con los clientes de Latinoamérica porque mucho, o quizás era... No quiero generalizar porque quizás fueron los clientes que nos tocaron a nosotros, que eran clientes que quizás no tenían mucha experiencia con este tipo de ejercicios y era explicarles mucho y era explicarles, digamos, a veces tocaban mucho lo que nosotros estábamos haciendo y se metían mucho o no nos daban los accesos que tenían que darnos, y eso hacía que un proyecto que quizás tenía que durar 2 o 3 semanas de forma muy definida duraba un mes o más, y eso a nosotros nos requiere un costo porque nosotros vendemos nuestro tiempo. Entonces una semana menos que tenemos es una semana menos que vamos a cobrar de otro proyecto quizás. Y bueno, y hablando de cobrar, ese también era otro tema, el tema de los pagos con clientes de acá suele ser un problema. Hay muchos clientes que pasa con distintos países que tienen un impuesto cuando pagan a empresas. Nuestra empresa está formada en Estados Unidos, y cuando pagan empresas de afuera tienen un interés, y entonces ese interés te lo quieren transferir a vos y vos tenés que decirles, no, bueno, vamos porque es un interés que nos afecta a ambos. Y bueno, ese tipo de cosas son intrincadas porque vos de repente estás emitiendo una factura y después el monto que vas a cobrar es otro, entonces después tenés que acomodar las cosas en los libros. Que sí, también te pasa eso de que de repente, o sea, yo no soy un contador, pero de repente tenés que cambiarte el sombrero de pentester a CFO, ¿viste? Porque tenés que hacer las cosas de finanzas o tenés que hacer las cosas de ventas. Nosotros somos a hacer mucho las cosas nosotros. Quizás es un error, tenemos que empezar a delegar un poco las cosas que hacemos, pero bueno,
Nada, es un poco un proceso de aprendizaje también, porque controlamos mucho todo el laburo que hacemos, las horas que tenemos, las horas que facturamos, el caudal de trabajo que tenemos de un año a otro, cómo fluctúa. Eso lo medimos mucho nosotros y nada, nos ha servido bastante para saber cómo ajustar y cómo ir mejorando los rendimientos o qué clientes agarrar. Pero bueno, volviendo a la pregunta, siempre, y esto por una mera cuestión financiera, nos conviene agarrar clientes de Estados Unidos porque siempre es más rentable para nosotros, y muchas veces los clientes de Estados Unidos que nos suelen contactar son clientes que ya hicieron algún ejercicio alguna vez, entonces son mucho más duchos, son más expeditivos, saben que te tienen que mandar las cosas en tiempo y forma, y que después al momento del pago son impecables. Y nosotros, bueno, para nosotros es muy ágil eso, porque nada, empezamos un proyecto, terminamos, presentamos el reporte, le hacemos una llamada, le explicamos el reporte y listo. Y nada, y son clientes que quizás son recurrentes, entonces bueno, está bueno siempre quizás priorizar ese tipo de clientes. Ahora no tenemos quizás tantos clientes de Latinoamérica, porque nos hemos enfocado más en ese mercado, incluso nuestros vendedores son vendedores de allá, de Estados Unidos. Pero bueno, nada, no es que le decimos que no a los clientes de Latinoamérica, la realidad es que si nos llega un cliente y que más o menos puede pagar el fee que nosotros cobramos en Latinoamérica, siempre lo vamos a tomar, que siempre que tengamos tiempo disponible. Pero bueno, hoy por hoy, al ser solamente dos, tenemos un caudal de clientes que solamente podemos agarrar, y bueno, de a poco también iremos terciarizando y creciendo, que es un poco nuestro objetivo para este 2025. Pero sí, son bichos distintos. De otra forma, obviamente, con un cliente de Latinoamérica tenés otra forma de comunicarte, siempre es mucho más informal, porque obviamente la sangre latina hace que hablemos de otra manera, y con un cliente yankee también podés buscar generar ese rapport o no, pero ellos siempre van a saber que vos no sos alguien de Estados Unidos, por más bueno sea tu acento en el inglés, van a ver el nombre que no van a poder pronunciar y ya se van a dar cuenta que no sos de allá. Joaco, y ya llegando a las preguntas finales, trabajaste mucho tiempo y hubo mayor parte de tu vida que estabas muchas horas dedicándole, y nos contabas que estuviste como 20 horas. Y sí, seguramente hubo un par de fricciones, seguramente familiar, por falta de tiempo y demás. ¿Cómo fue ese proceso y qué fue lo que aprendiste? Dijiste, no todo es trabajo, me imagino. ¿Cómo fue eso? Sí, eso es una buena pregunta, porque es algo muy importante, el balance. No solamente lo que hacemos nosotros, creo que el balance para todo el mundo, el balance entre lo laboral y lo familiar, es algo que tiene que estar presente, y uno a veces lo aprende por malas, ¿no? Haciendo este tipo de cosas. A veces yo llegué, cuando laburaba, hacía los dos laburos, hacía mi laburo de día y mi laburo de noche, le decía yo, que era laburar para Patagonia. Era cortar a las 6 de la tarde y hacer un par de horitas para descansar, y después de agarrar de vuelta a las 8 y hasta las altas horas. Y nada, obviamente yo eso lo empecé a hacer antes de tener hijos, pero después cuando ya tenés hijos eso se complica. Estar en llamada cuando vivía en un departamento más chiquito y que te escuche el bebé o la beba, y se despierte, era un problema. Entonces, y tenés que estar medio que susurrando, y nada, era un problema, y es algo que, digamos, si se pudiese, o sea, yo recomiendo que si se puede evitar, que se evite, porque el balance y poder descansar bien es necesario, no es todo así quemarse las pestañas. O sea, fue lo que a mí me tocó en ese momento y fue lo que me tocó encarar, pero si pueden optar no hacerlo, yo les recomendaría que no lo hagan. Esto creo que lo dice todo el mundo, quizás puede sonar medio cliché. Yo incluso, mi decisión de irme a vivir fuera de Buenos Aires, yo estuve viviendo mucho tiempo en Buenos Aires, 15 años, y nada, ya desde que llegué a Buenos Aires yo ya me quería ir, porque era una cuestión de solamente una necesidad de estar en Buenos Aires. Y cuando nace mi hija, a los 6 meses nos mudamos acá a Córdoba, porque nada, mi principal decisión era que para que mis hijos se críen acá en un lugar con verde, que tengan jardín y todo, pero lo más importante para mí era yo estar en casa.
no estar trabajando en una oficina. Si bien hoy en día hay mucho trabajo remoto y el tema de la pandemia ayudó un montón, antes no era así. Antes el trabajo remoto era muy poco con lo que te daban y eran, no sé, un día por semana, 2 días por semana. Y eso hizo que yo ya, ni bien entré en FADA, yo se los dije, yo me voy a mudar a Córdoba, así que digo, si están de acuerdo, agarro el trabajo, si no, no. Y accedieron. Y lo bueno es que yo trabajaba desde casa, entonces eso me hacía que estar bastante más presente, almorzar en familia, que para mí era importante. Eran decisiones muy personales, pero bueno, después pasaba de que puede ser que, como decís vos, estés acá físicamente, pero no estás, porque estás acá metido, estás 16 horas frente a una pantalla y tu familia está allá. Y la realidad es que los chicos crecen rápido, eso es algo que aprendí, también lo he visto con mi hija que tiene 7 años ya. Para mí nació ayer y ya tiene 7 y mi hijo tiene 2 años y medio y están creciendo rapidísimo y hay que hacerse el tiempo para disfrutarlos y por más de que el trabajo, o sea, no todo es generar dinero y lucrar y nada, o sea, es importante el tiempo familiar y hacerse el tiempo y también creo que tener al lado, bueno, mi mujer también, que es muy decir, che, bueno, ella viene y dice, ya son las 6, ella es mi... Pero por más yo ya tengo un reloj y tengo una pantalla y ella viene y me corta. Está bueno que lo haga porque a veces uno está enroscado. Yo sé que si no puedo hacerlo por una cuestión que es recontra complicada, no lo voy a hacer. Pero si no, a veces estás haciendo algo y decís, che, esto lo puedo hacer mañana. Listo, ya está corto acá. Entonces bajás y te vas, ¿viste? Y no es que te vas a ver una película ni nada, sino estar con la familia, qué sé yo, a pasar tiempo de calidad con la familia, que me parece que es lo importante. Que es en realidad la razón por la que uno lo hace, ¿no? Más allá de que uno le guste o no su trabajo, mi razón es eso, es para ellos. Entonces, dejar que el tiempo pase y que crezcan y que perder esta parte cuando son inocentes y que todo es fantástico y que uno es como una figura que sos un semidios para ellos porque todo lo que haces les parece fantástico, eventualmente se va a perder, así que hay que aprovecharlo. Por eso me parece importante darle el tiempo que se merece. Qué lindo mensaje, loco, qué lindo. ¿Algún consejo final que quieras dar, Joaco? Sí, quizás para todos los que están pensando meterse en esto, que creen que es muy complejo y demás, no crean que es así. Si escuchan algo que no entienden, googleenlo, cuestionen las cosas, cuestionen los sistemas, cuestionen lo establecido. Por más que alguien diga que algo es perfecto, cuestiónenlo. O sea, me parece que la mente de la gente que se dedica un poco a esto, lo lindo es, y más las mentes frescas, ¿no? Más jóvenes, es cuestionar lo establecido y que algo, por más de que sea de renombre, lo que sea, se supone seguro. La historia y el tiempo nos dice que claramente no lo es. Entonces está bueno de que haya mentes y gente que esté buscando siempre... No lo digo de forma maliciosa, sino esto de romper las cosas pero para mejorarlas. O sea, todas las cosas que nos rodean siempre pueden ser mejores. Entonces creo que la gente que se dedica a lo que hacemos nosotros somos los encargados de elevar la vara. Así que no dejen de cuestionarlo, no den las cosas por sentado y no aflojen. Aprender, siempre aprender. Nunca dejen de aprender. Leyendo y mantenerse al día es lo más importante. Mil gracias, papá, por pasarte por acá. La verdad que pasó rapidísimo. 1 hora estuvimos hablando, ni cuenta me di. Y creo que fue de las charlas que más me divertí y aprendí un montón. Siempre aprendo mucho con vos, así que agradecerte de nuevo. Y un placer. Igualmente. Te agradezco y gracias y felicitaciones por el canal. Dale, mil gracias. Bueno, papá, que tengas buena noche y a disfrutar la familia. De una. Gracias. Nos vemos, querido.